Muy buenas, espectadores de EDATV, de Estado de Alarma, la televisión sin censura. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos allí donde la actualidad nos lleva y donde nosotros también llevamos a la actualidad. Antes de comenzar esta gran entrevista, lo que les voy a decir es que el jueves tienen la oportunidad magnífica de acompañar a Macarena Olona en una entrevista exclusiva en el plató de televisión de EDATV, así que no se lo pierdan. Escriban a info@edatv.com. Y bueno, solo hay 25 plazas, pero a ver si ustedes son una de esas 25 personas que tienen la oportunidad de acompañar a Macarena Olona y a Javier Negre, el director de la televisión, para vivir esa magnífica entrevista. Así que nada, escriban info@edatv.com. Y ya, sin más pausas ni más esperas, estoy aquí con don Víctor González Coelho de Portugal, diputado por Salamanca de Vox y vicepresidente del partido. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Muy contento de acompañarte hoy, José. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que vienes de viaje. Eres una persona que transita varios países en Hispanoamérica y en este caso vienes de Perú, donde acabamos de tener los resultados de unas elecciones muy ajustadas, pero que quiero que nos cuentes cómo has vivido el ambiente, cómo has visto esas elecciones, un poco que palpes eso que se ha vivido allí en Perú. En Perú, como muy bien dices, hemos tenido un proceso electoral que se celebró este domingo pasado. Lo primero que hay que decir es que el proceso se realizó durante todo el día del domingo en paz y en libertad, que no hubo grandes incidentes o ningún incidente significativo. El segundo es que me sorprendió y yo puse una fotografía, hice una especie de collage de distintas fotos que hice yo y que me fueron mandando, la gran participación de las personas mayores. He visto a gente que iba a votar arrastrando su bombona de oxígeno, a gente que la llevaban en sillas de ruedas y la bombona de oxígeno. Y eso creo que es un ejemplo y un testimonio extraordinario para los peruanos, ¿no? De los preocupados que estaban unos y otros y el sentido de esta fiesta que es la democracia, que es tan importante, que es cuando se elige el presidente de un gobierno. Y el tercero es pues, que ya desde el mismo domingo se empezaron a detectar fraudes cada vez ahora con más relevancia por parte de los sitios donde, casualidades de la vida, no había personeros, que son el apoderado que llamamos en España del partido Fuerza Popular de la candidata Keiko Fujimori. Eso le iba a comentar, creo que es reseñable hablarlo, ningún medio español lo está comentando y claro, un país de 32 millones de habitantes con una victoria de unos 50.000 votos que caben en un estadio de fútbol y las dudas que caben del fraude, ¿cómo se ha vivido allí y qué conclusiones se pueden sacar? ¿Realmente se puede hablar de sospecha en esos comicios? Bueno, en primer lugar, decir que aún no hay un vencedor declarado. Eso a día de hoy todavía no se ha producido. Por lo tanto, que uno de los candidatos haya proclamado vencedor o que haya habido naciones, como ha sido Argentina, que por cierto, a la cual el Ministerio de Asuntos Exteriores le mandó una nota de protesta diciendo que no había ningún presidente electo, puesto, y por lo tanto que por favor que no se inmiscuyeran ni interfirieran en el proceso electoral que está en curso a día de hoy. Ha habido otros países, todos los bolivarianos ya han felicitado al candidato comunista, al señor Castillo. También lo ha hecho China y Rusia, pero la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el resto, una carta firmada por más de 30 presidentes, expresidentes de democracias, diciendo que por favor y se espere y se sea escrupuloso con el proceso electoral. Ahora mismo hay una diferencia de escasamente 50.000 votos a favor del señor Castillo, pero hay que recordarle, porque el señor Castillo puso en observación 1.200 actas. 1.200 actas, cada acta, para que nos hagamos una idea, representan a unos 200 votantes más o menos, en la zona donde Keiko tenía más representación o más posibilidades de éxito. Y tras el proceso electoral se activaron ante las dudas, incidencias, los vídeos. Pues han recibido vídeos donde se adoctrinaba a los apoderados a hacer fraude y se veía a un señor explicando en aquellas mesas en las cuales nosotros lleguemos, si nosotros llegamos tenemos que estar los primeros para poder sustituir al jefe de la mesa o a alguno de los vocales y si ya estamos, esa mesa es nuestra.
cómo convertir los votos nulos en blanco en votos para el señor Castillo. Bueno, una serie de incidencias que se fueron transmitiendo. También se detuvieron el mismo día de las elecciones a un señor que llevaba más de 85 papeletas, a un apoderado, le llaman una vez más el personero, a un apoderado. ¿Y por qué es esto importante? Aquí no es como en España, que tú coges una papeleta de un partido. Esta era una segunda vuelta donde solo había 2 candidatos. Los peruanos están obligados a votar. Si no votan, tienen una sanción económica. Y cuando vas a votar, te identificas, sabes perfectamente en qué mesa y te dan una especie de carnet que ya te lleva, ¿no? Que luego lo utilizas para hacer otra serie. Es necesario para poder hacer otra serie de actividades con la administración o gestiones con la administración pública. Entonces, están contadas el número de papeletas por urna. No puede haber más urnas que las personas que votan en esa urna y que las personas que han ido a votar, porque cada persona que llega que vota se lleva su carnet que se le da en ese momento y los que no se han quedado ahí. Entonces, que hubiese un señor que llevaba 86 papeletas que le detuvieron y a otra señora con 200 y pico papeletas, obviamente todas a favor del señor Castillo, para meterlas de manera fraudulenta en las urnas, pues, y eso ocurrió el mismo domingo, bueno, y otra serie de incidencias que no voy a dar porque son largas, pues puso en alarma todo el proceso. La diferencia de 50.000 votos es una diferencia absolutamente irrisoria, pero suficiente, ¿no? Porque un voto más ya daría la presidencia a este señor. El problema es que se está cuestionando todo el proceso electoral y si ha habido un fraude, que parece que lo ha habido, masivo en el Perú. Qué triste, de verdad, que ya no nos podamos fiar ni de los procesos democráticos de elección, porque claro, eso crea indecisión, crea una sospecha, como hablábamos, que es tremenda. Hablaba don Víctor antes del hecho de que han felicitado China, han felicitado todos los países bolivarianos, ¿no?, al señor Castillo. El Foro de Sao Paulo también lo ha hecho. ¿Cree que esta victoria tiene que ver con ese globalismo que sigue imperando, que sigue moviéndose y este movimiento forma parte de ese conglomerado de movimientos globalistas? Bueno, yo creo que es indudable. El que se hayan adelantado y de manera incorrecta se hayan permitido esa injerencia de felicitar a un vencedor de un proceso electoral que todavía no lo es, que todavía no ha sido nombrado, pues es una manera de influir sobre la toma de decisiones que se tienen que hacer en el proceso electoral. Yo creo que eso es una irregularidad gravísima. El interés, después de la derrota que ha sufrido el Grupo de Puebla en Ecuador, en que en Perú su candidato comunista, maoísta, que es un conglomerado de distintos grupos de izquierda, pero que también recoge con una parte muy significativa al terrorismo de Sendero Luminoso, que hizo grandes matanzas, que por cierto el 22 de mayo una de sus víctimas ya ha sido beatificada. Es algo alarmante y para esta gente, para el movimiento bolivariano, para la izquierda radical, para los narcogobiernos que tienen sus nexos, porque otra de las grandes preguntas que se hacen todos es cómo ha podido financiar el señor Castillo esta campaña con los medios y los recursos espectaculares que ha tenido a su disposición, entre ellas el poder cuestionar 1.200 actas, que cada acta se tiene que depositar un dinero para poder hacerlo. Pues es algo preocupante y lo que hace es plasmar la tensión que hay en la región por el comunismo hacerse con el sur de América. Si al final, bueno, se concluye que ha ganado el señor Castillo, ¿cree que el señor Cerrón, Vladimir Cerrón, que es el que, bueno, está inhabilitado por corrupción, pero es que realmente quien se aboga a la victoria, quien se aboga el hecho de gobernar, ¿cree que realmente va a ser quien va a gobernar en la sombra y mover los hilos del señor Castillo? Bueno, muy probablemente. Las declaraciones que ha hecho son de una irresponsabilidad enorme, porque además cuestiona el liderazgo del propio señor Castillo. Había algunas declaraciones suyas ya dando instrucciones como si fuese un primer ministro, que un criminal, ¿no? Condenado, apartado, sancionado, no te voy a decir perseguido, pero pueda hacer esas declaraciones sin ser a día de hoy supuestamente nadie, que pueda llegar a ostentar un cargo de decisión tan importante dentro del gobierno del señor Castillo, me preocupa muchísimo. Es más, yo creo que si llegaría a gobernar el señor Castillo, yo tengo la sospecha de que el señor Castillo va a durar poco y que seguramente sea sustituido por personajes de un verbo y de unos mensajes muchísimo más radicales de los que hemos oído del señor Castillo.
Para que la audiencia lo entienda, ¿qué similitudes habría entre Podemos, la izquierda radical de este país, y este partido del señor Castillo, la izquierda en Perú? ¿Qué podemos encontrar de igualdad entre ellos? El equivalente a Podemos fracasó estrepitosamente en la primera vuelta, estaba dirigido por su candidata Verónica, no sacó ninguna votación significativa, se ha integrado ahora dentro de esta corriente. Este movimiento es un movimiento más maoísta. Maoísta es lo que había en la Europa del Este, en Europa solo existía en Albania, es lo que hemos tenido en Camboya con los Gemelos Rojos, lo que ocurrió en Vietnam, donde el señor Castillo ha hecho declaraciones tales como en 72 horas los extranjeros fuera del país, o colectivización general de la economía, o lo que ocurrió, yo quiero recordar la gran hambruna a finales de los años 50, principios de los 60 de Mao Zedong, donde hablaban del gran salto, y el gran salto significó que, según el gobierno chino, más de 20 millones de chinos murieron de hambruna. Según cifras extraoficiales, más de 78 millones, donde se produjeron canibalismo entre las propias familias por el hambre que desató las políticas, fracasadas políticas de ese maoísmo que ahora quieren implantar en Perú. La realidad es que va a seguir la misma hoja de ruta. La misma hoja de ruta, ya lo ha anunciado, es hacer un proceso constituyente. Él ha dicho que va a respetar, vamos a decir, el estado de las cosas desde el punto de vista general, constitucional, hasta que se vote una nueva, una especie de referéndum, que no ha dejado de explicar muy bien, porque tampoco es un señor vamos a decir, que tenga mucha capacidad de comunicación. Animo a los señores que nos están viendo a que vean el vídeo, alguno de sus vídeos, algunas de sus intervenciones, porque yo no me atrevo a calificarlo, porque lo calificaría tan mal que va a parecer que estoy insultándolo, y quiero que la gente vea hablar al señor Castillo para que entiendan lo difícil que es entenderle, lo que dice y las cosas que expone y cómo las expone. Es una paradoja, ¿no? Que alguien así pueda ser presidente de una nación. Como a la señora Montero, parecido a la portavoz del gobierno. La señora Montero es una catedrática en comparación con lo que es el señor Castillo, y se explica. Otra cosa es que no nos guste, pero se explica, y por lo menos tiene una capacidad de hacer unas frases completas, y yo creo que tiene más conocimientos del que tiene el señor Castillo, por lo menos de lo que plasma en sus intervenciones públicas o en las entrevistas o en los debates en los que ha participado. En cualquiera de los casos, los nexos que existen entre esta izquierda, que ya es finalista, que tiene grandes opciones de presidir el Perú, y los narcogobiernos, con Maduro, con Nicaragua, con Cuba, ya estaban aterrizando cubanos en Perú. A varios de ellos los han deportado. Estaba en las noticias, creo que el último grupo que han deportado han sido 12 cubanos, ¿no?, que supuestamente iban a ayudar no sé a qué. Son incuestionables. Si esto se produjera, es una victoria para estos narcogobiernos, es un aliado muy potente, con grandes intereses, especialmente para China, porque recordemos que Perú tiene grandes recursos mineros. El puerto más grande que se está construyendo en Mesoamérica y en Sudamérica se está construyendo en Perú, lo están construyendo los chinos. Es un puerto privado que está adscrito a una explotación minera extraordinaria, y es muy preocupante porque este señor, nunca ha habido un candidato que en su primera elección hubiese tenido mensajes tan radicales como el que ha tenido este señor. No lo tuvo Maduro, no lo tuvo Evo Morales, no lo tuvo Correa, y mucho menos el infame Ortega en Nicaragua. Obviamente los Castros no, porque esos obviamente fueron a través de pegando tiros, ¿no? No lo tuvo. Este viene con un mensaje, lo que acabo de decir: los extranjeros 72 horas fuera del país. El país es para los indios, para los indígenas, mestizos y tal, fuera. Colectivización general de la economía. Ha suavizado un poquito en esta semana, por decirlo de alguna manera, diciendo que tiene que haber un proceso de consulta general hasta que se apruebe esa nueva constitución, que es lo que se hizo en Venezuela, que es lo que se hizo en Ecuador, que es lo que se hizo en Bolivia, que es lo que se hizo en Nicaragua, y después, pues aquí vamos a ver un anacronismo histórico, un gobierno de la izquierda más radical que va a dejar en paños lo que hemos conocido en el mundo, salvo Cuba y Corea del Norte.
Uh-huh. Y viendo ese discurso tan radical, yo creo que la pregunta que cabe es por qué la gente ha votado esa figura. ¿En qué momento social se encuentra Perú para que elijan una opción tan radical con ese discurso que, vamos, nos parece una barbaridad a todos? ¿Es por culpa también que el otro lado, que el lado Fujimori no era tan convincente como para ganarle unas elecciones al señor Castillo? ¿O qué realidad social hay en Perú para que se elija un candidato como Castillo? Bueno, yo tengo, en primer lugar, tú sabes, esto es un proceso igual que ocurre en Francia, donde hay dos vueltas. En la primera vuelta se presentan variedad de candidatos y los dos que sacan más votación se presentan a la segunda vuelta. Yo tengo la sospecha, si se confirman las incidencias de las actas denunciadas, y quiero recordar que las actas denunciadas por abogados, los 9 despachos de abogados más importantes del Perú, junto con centenas de notarios que de manera voluntaria, sin cobrar dinero, se han ido a revisar en el último momento y que han tenido una capacidad de revisión mínima y han descubierto grandes fraudes extrambóticos. No como las actas observadas por el partido del señor Castillo, donde, según me decían estos expertos, a lo mejor, en el mejor de los casos, de esas 1.200, un 5% pueden ser pues porque ha sumado mal, porque uno de los vocales de la mesa no firmó o porque el acta estaba rayada, ¿no? Y dicen, no llegarán de esas 1.200, como mucho un 5% pueden tener algunos. En este caso, las denunciadas en el último momento, que son una minoría que no representan ni un tercio de las que les hubiese gustado revisar y se han centrado en las zonas donde sacó mayores votos el señor Castillo, son porque el presidente de la mesa lleva muerto 10 años. Porque el presidente de la mesa ha sido presidente de 5 mesas, alguna de ellas a 800 kilómetros de distancia en el mismo día. Porque el presidente, el vocal y el secretario resulta que son padre, madre o hija, lo cual está prohibido por la ley. Bueno, porque las firmas con las cuales se supone que han firmado no coinciden con el registro de firmas que hay. Bueno, muchísimas incidencias que son incuestionables, ¿no? Si un señor lleva muerto no puede estar presidiendo una mesa, por mucha simpatía que le tuviese a la democracia en Perú o por muy cívico que fuese cuando estaba vivo. Eso es incuestionable, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos hace reflexionar? Si esto ha ocurrido y no se había mirado anteriormente y los candidatos en la primera vuelta y en la segunda vuelta cometieron el gravísimo error de no mandar apoderados a gran parte de las mesas donde ha sacado la mayoría, es que la primera vuelta había sido un fraude y muy probablemente pudiera ser que la segunda también. Esa es la realidad. El segundo efecto, cuando ya hay una vuelta, es que si hay un voto de castigo. Perú ha sufrido una pandemia terrible, que no es que haya sido mal gestionada, es que solo España puede ser equiparada a la mala gestión que ha hecho. Lo de Perú ha sido absolutamente nefasto. Es un país que lleva 10 años creciendo, pero que sigue habiendo unas grandes desigualdades que son patentes en la propia capital y que yo creo que ninguno de los gobiernos ha sabido transmitir, porque sí ha habido una reducción de la pobreza, eso es cierto, sí ha subido la renta per cápita, pero la sensación, especialmente con la pandemia, es de abandono de una clase privilegiada y de una mayoría, de una inmensa mayoría que no lo ha sido. Y ahí son responsables los líderes del país, de ahí son responsables los grandes empresarios del país, que yo creo que no han hecho lo suficiente por disminuir esa diferencia entre las clases sociales. No se puede vivir ni tener un Ferrari cuando el señor que vive al lado tuyo no tiene para comer. A mí eso me parece absolutamente inmoral. Y hay un voto de protesta muy parecido a lo que se recogió en las primeras elecciones de Podemos aquí, que no hubo pandemia, un voto de la gente que ya estaba hasta las narices del sistema, de la corrupción generalizada y de que aquí no pasase nada, ¿no? Y eso es lo que ha recogido el señor Castillo. ¿Y por qué la señora Laya, aquí el gobierno de España, no denuncia esta realidad que usted nos está comentando de las posibles anomalías democráticas? ¿Cómo se ha pronunciado de cara? ¿Ha felicitado al señor Castillo? ¿Cómo se ha pronunciado la señora Laya y el ministerio? Que yo sepa, a día de hoy no ha habido ningún pronunciamiento por el gobierno de España, gracias a Dios, porque es especialista en hacer las cosas mal este gobierno, pero de momento no, ni tampoco de la Unión Europea. Nosotros sí hemos pedido, y lo hicimos la semana pasada, que por favor se pida la observancia del proceso electoral y que se tengan en cuenta todos los procedimientos que los peruanos se han dado así, se han aprobado en esa Constitución y que se revisen esas actas y que luego pues, que tendrá que salir lo que tenga que salir y habrá que aceptar la victoria, sea de la que sea, porque el pueblo es soberano y si ha decidido una cosa, pues tendrá que vivir con ella. Algunas veces digo yo que las travesías del desierto son buenas, sobre todo cuando has comido demasiado y estás muy gordo por la
sectores que sean, ¿no? Pero el gobierno de España a día de hoy no ha hecho nada, no debe hacerlo. Lo que nosotros le hemos pedido es que exija que se respeten los procedimientos democráticos y que se depuren las responsabilidades, si las hubiera, políticas y judiciales, a través de los mecanismos que los peruanos han dado a sí mismos y que muchos millones de peruanos están pidiendo. Y vamos, para ir terminando concretamente con la realidad española, no sé si usted pudo estar en Colón ayer, pero ¿cómo valora la manifestación de Colón? ¿Cree que fue 2.000 personas, como dice el gobierno, la delegación del gobierno, o cómo valora esa manifestación contra los indultos del pueblo español? Bueno, yo creo que la manifestación de Colón, de la Castellana, de la calle Génova, de Goya hacia arriba, de Serrano a la derecha, Serrano a la izquierda, del Paseo de Recoletos y de Castellana, que ya lo había dicho antes, y de otra serie de calles aldeanas, porque no se cabía en la plaza de Colón. Génova se pierde la vista donde se acaba, el Paseo de Recoletos se pierde la vista donde se acaba la gente, Serrano y Goya se pierde la gente, había gente en la esquina con Ayala y en la esquina con Hermosilla, por lo tanto, ahí había 2.000 personas, obviamente no, porque eso entra básicamente debajo de los monumentos de Colón, ahí había, yo iba a decir, cientos de miles o más de 100.000 personas por distribución de metro cuadrado. Al final es que no se cabía, y mucha más gente que nos quedamos arriba de la calle Génova o en las calles aldeanas porque no se podía pasar, sobre todo si ibas con niños y porque hacía un calor de narices que aguantó estoicamente más de 2 horas porque hubo problemas, como sabes, con megafonía al parece ser, y tuvieron que traer un camión. Lo que eso representa es un sentimiento que con gente haya venido de todos los puntos de España a lanzar un solo mensaje: no a los indultos, no a romper la unidad de España, no a la negociación con los golpistas a cambio de favores y prebendas políticas, y no a la traición de Sánchez, que defendía esto mismo que estos cientos de miles de españoles hemos estado pidiendo este domingo en la calle antes de llegar a la presidencia del gobierno. ¿Cree usted que si a Iván Redondo le aconsejara a Sánchez convocar elecciones próximamente, se huele ya o se palpa un cambio político en España? Desafortunadamente, los indultos son consecuencia de que el gobierno no quiere elecciones bajo ningún concepto y está dispuesto el señor Sánchez a vender a su madre si es necesario para permanecer en el poder, y probablemente la negociará el precio el señor Redondo. Un último mensaje, don Víctor, para los espectadores que estén con ánimo, porque de verdad en Estado de Alarma hay mucha gente indignada con la realidad de Perú, mucha gente nos estaba comentando y escribiendo, pero ¿qué ha pasado allí? Contadlo, porque es tremendo, y con la realidad de aquí de España, o sea, ese clima de indignación ante ver cómo el mundo va caminando, galopando hacia ideas que parece que habían muerto y que ya no servían, porque que habían llevado a 110 millones de personas al cementerio, porque parece que es un discurso que ya no cala, pero sigue la gente votando, sigue la gente eligiendo esas ideas. Un último mensaje para la audiencia. Bueno, que yo soy partidario de las certezas en aquello que se puede haber certeza en la vida. Está la certeza biológica, que dice que somos mamíferos, cromosoma 23, X, X y XY. Usted se puede sentir lo que quiera, pero eso es lo que es a partir. Y luego están las certezas empíricas y las certezas académicas que están demostradas, igual que las leyes de la economía. Hay modelos de civilización. Hay civilizaciones que son buenas y civilizaciones que son malas. Hay modelos de gestión de gobiernos económicos que han dado buenos resultados en la economía, que han traído prosperidad, que han reducido la pobreza, que han traído libertad y que han permitido al ser humano realizarse plenamente en esta existencia breve sobre la Tierra. Y hay otros que han traído ruina, miseria y muerte. Y desafortunadamente el Grupo de Puebla es un experto en traer ruina, miseria, muerte y totalitarismo, estos narcogobiernos allá donde gobiernan. Nada bueno se puede esperar, y yo lo que pido es, por un lado, que hagan reflexiones esas naciones de por qué hay gente que vota a estos sujetos y que los que les votan trabajen por unas sociedades mejores que no son el camino del totalitarismo ni de los narcogobiernos. Bueno, pues muchísimas gracias, don Víctor, gracias por su labor, también por viajar y dar voz a ideas que, como usted dice, que certeramente podemos decir que funcionan. Así que, bueno, pues a seguir en esa lucha, y gracias por concedernos esta entrevista. José, una alegría verte, me alegro mucho y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Y nada, a la audiencia le deseamos lo mismo, sigan con la programación porque va a estar muy bien. Tenemos el programa diario con Javier Negre y toda su mesa, así que nada, no se olviden mandarnos un correo info@edatv.com para estar el jueves con Macarena Olona. Muchísimas gracias. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fact News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.